Bienvenidos al podcast del Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 16 del podcast El Laboratorio del Toro. Este será el primero de 2 episodios que voy a realizar sobre el voltaje alterno. En este vamos a hablar sobre el voltaje alterno, cómo se produce y las opciones más comunes de generación a nivel comercial. En el siguiente episodio te voy a hablar sobre la generación de energía eléctrica en República Dominicana. En este episodio te comentaré sobre un proyecto que realicé recientemente. Es un contador regresivo de 20 segundos que sirve, por ejemplo, para contar el tiempo mínimo que debes lavarte las manos para evitar el coronavirus. Como recurso, te hablaré sobre una aplicación que uso para organizar mis tareas y actividades. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes descargar la guía electrónica básica. Con ella, aprenderás los conceptos básicos para iniciar en el apasionante mundo de la electrónica. En las notas del programa te dejo el enlace para descargar la guía. Sin más, empezamos. En este episodio vamos a hablar sobre el voltaje alterno, cómo se genera y cuáles son sus principales características. Antes de empezar, quiero aclarar algo. Cuando se busca en internet sobre voltaje alterno, tiende a relacionarse con corriente alterna. Si bien la forma de onda de ambos es la misma, voltaje y corriente no es lo mismo. Por lo tanto, tengan en cuenta eso a la hora de hacer sus investigaciones. Día a día usamos la electricidad sin darnos cuenta, ya que es parte de nuestra vida diaria. Incluso el simple hecho de no tener energía eléctrica nos crea una mala sensación. Si no estamos acostumbrados y no tomamos las medidas preventivas como tener baterías de respaldo, UPS o inversor, posiblemente ese tiempo lo pasemos bastante aburridos. Dada esta importancia, en este episodio vamos a hablar sobre el voltaje alterno, que por cierto es el que usamos todos los días en nuestros hogares, para que conozcas cómo se genera y cuáles son sus principales características. De esta forma lo tendrás en cuenta a la hora de diseñar proyectos de electrónica. Antes de hablar del voltaje alterno, vamos a definir voltaje. Definir voltaje en pocas palabras y de forma sencilla no es fácil, pero podríamos decir que el voltaje es una fuerza que produce el movimiento de partículas, sean llamados electrones, en un material conductor. Seguramente has escuchado hablar o recordarás de los estudios de bachillerato que todo en el universo está compuesto de átomos. Estos átomos a su vez están compuestos de partículas más pequeñas como lo son los protones, los neutrones y los electrones. Para nuestro caso de estudio, solo nos vamos a interesar por los electrones. Como mencionamos anteriormente, el voltaje es la fuerza que hace que los electrones se muevan a través de un material. Este material puede ser conductor o aislante, no conductor. Obviamente, si el material no es conductor, los electrones no podrán circular o lo harán con mucha dificultad. Por ese motivo, cuando se trabaja con electricidad, se usan materiales conductores como lo son el cobre y el aluminio, por ejemplo. Para entender mejor cómo trabaja el voltaje, vamos a hacer una analogía con el movimiento del agua. Imagina un tanque de agua. Los tanques de agua normalmente están ubicados a cierta altura del suelo. El agua sale del tanque por una tubería. Esta representaría el cable. Y por el otro lado tenemos el agua como tal, que representaría la corriente. Entonces, para entender cómo funciona el voltaje, si abrimos la llave de la tubería que viene del tanque, tenemos agua saliendo por el tubo. Hasta aquí no hay nada extraño. Pero ¿qué pasaría si subimos la altura del tanque de agua? El agua por la tubería saldrá con más presión, es decir, tendrá más fuerza. Esto sería similar a aumentar el voltaje en un circuito eléctrico o electrónico. Como conclusión, podemos decir que al aumentar el voltaje estamos aumentando la fuerza con la que se mueven los electrones dentro de un conductor. La unidad de medida del voltaje es el voltio y se expresa con la letra V. Ya teniendo una idea de qué es el voltaje en general, vamos a hablar del voltaje alterno.
Como su nombre le indica, es un voltaje que cambia de magnitud y de sentido a lo largo del tiempo. Para entender un poco mejor, tenemos que recordar la forma de onda senoidal que vimos alguna vez en matemáticas de bachillerato o en la universidad si estudiaron alguna carrera técnica. Si no recuerdas la onda, en la figura que está en las notas del programa se muestra la representación de la onda senoidal del voltaje alterno. Uno de los grandes precursores del voltaje alterno fue Nicolás Tesla, a finales de los años 1800, teniendo en esa oportunidad una guerra con el que fue su jefe, Thomas Edison. Esta fue llamada la Guerra de las Corrientes. Les recomiendo que investiguen, es muy interesante los hechos que se dieron en esta guerra. Vamos a hablar de las propiedades del voltaje alterno. El voltaje alterno cuenta con varias propiedades que debemos tener en cuenta. Estas son el período, que es el tiempo que tarda en producirse un ciclo. Podemos verlo también como el tiempo entre dos valores similares. El período es el inverso de la frecuencia. Entonces, vamos a definir la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos o periodos de una onda en un segundo. La unidad de medida de la frecuencia es el hercio. Un hercio es un ciclo en un segundo. Voltaje pico es el valor máximo que toma la onda en un ciclo. El otro concepto o la otra propiedad sería voltaje pico a pico. Es el valor entre el pico máximo y el pico mínimo de la onda. Ahora vamos a hablar sobre el valor RMS o valor eficaz. Esta es una propiedad difícil de explicar de manera sencilla. Podemos decir que es el valor equivalente de voltaje continuo de una forma de onda de voltaje alterno. Es decir, un valor de voltaje alterno que produce la misma disipación de potencia que un voltaje continuo. Esto se calcula mediante una fórmula y esta depende de la forma de onda de cada voltaje. En el caso de la onda senoidal es 0,707 por el valor pico de la onda. En la figura que le aparece en las notas del programa se muestran las propiedades de una onda y en este caso sería la onda senoidal del voltaje alterno. Vamos a hablar sobre la forma de generación de voltaje alterno. Una de las principales formas de generar voltaje alterno es a través de la inducción de un campo magnético. Esto fue descubierto por Faraday en el año 1830, el cual demostró que cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, cortando líneas de fuerza, se engendra en él una fuerza electromotriz, que es directamente proporcional al flujo cortado e inversamente proporcional al tiempo empleado en hacerlo. A partir de esto se creó el generador eléctrico, que consiste en una parte fija llamada estator o inducido y una parte móvil llamada rotor o inductor. El rotor está compuesto por imanes que producen el campo magnético, mientras que el estator está compuesto por bobinas en las cuales se genera el voltaje por el fenómeno de la inducción electromagnética. Esta parte de cómo se produce la corriente alterna a partir de la inducción electromagnética es un tema interesante y profundo, el cual sale del alcance de este episodio. Si desean estudiarlo con más profundidad, les dejo un enlace en las notas del programa donde aparece bien explicado. Cualquier cosa me pueden escribir y también puedo hacer un episodio hablando de la inducción electromagnética y de cómo se produce el voltaje alterno. Vamos a hablar ahora de las centrales generadoras de voltaje alterno o de corriente alterna. Vamos a hablar de los tipos de centrales generadoras. Vamos a mencionar las más comunes. Tenemos las termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas consisten en una caldera en la que se quema el combustible para generar calor que se transfiere a los tubos por donde circula el agua, la cual se evapora. El vapor obtenido a alta presión y temperatura se expande en una turbina de vapor, cuyo movimiento impulsa un generador que genera la electricidad. El vapor obtenido a alta presión y temperatura se expande a continuación en una turbina de vapor, cuyo movimiento impulsa un alternador que genera la electricidad. Estas a su vez se dividen en varios tipos según el combustible que usan. Tenemos de combustibles fósiles como gas natural o gasoil, tenemos de carbón, tenemos de energía nuclear, de biomasa y también tenemos las solares. Vamos a hablar de las hidroeléctricas. En estas se aprovecha la energía potencial del agua almacenada en un embalse. El agua se hace pasar por unos tubos.
el cual hace girar unas turbinas que producen la electricidad. Normalmente las centrales hidroeléctricas interrumpen el cauce de ríos, creando un gran embalse donde se almacena el agua que se va liberando poco a poco. También tenemos la generación eólica, que éstas obtienen la energía a través del viento. Para ello se instalan unos generadores con hélices en zonas donde existen muchas corrientes de viento. Las masas de aire se desplazan de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Esto es aprovechado para obtener la energía cinética del viento. Vamos a hablar de las centrales solares. En cuanto a las centrales solares existen dos tipos, la fotovoltaica y la fototérmica. En la central fotovoltaica se obtiene la energía eléctrica a través de paneles solares. Se basan en el fenómeno fotovoltaico para obtener la energía eléctrica. El voltaje que se obtiene es continuo, pero se pasa a voltaje alterno usando inversores. La obtención de energía a través de los paneles solares está teniendo un gran auge en los últimos tiempos, ya que el costo de los paneles solares ha disminuido, lo cual ha permitido a instituciones y público en general tener acceso a este tipo de generación. Tenemos las centrales fototérmicas o termosolar. Este tipo de central se basa en dirigir la energía solar a un punto específico mediante espejos. De esta forma se calienta un fluido que posteriormente es usado para crear vapor y a partir de ahí generar la energía eléctrica. Vamos a hacer una conclusión sobre lo que hemos hablado. Como te comenté al inicio, el voltaje alterno también se le puede conocer como corriente alterna. Quiero hacer énfasis en el hecho de que corriente y voltaje no es lo mismo. Por ejemplo, puede haber voltaje sin corriente, pero no puede haber corriente sin voltaje. En cuanto a las formas de obtener la energía eléctrica más usada en nuestros días, sin duda la energía obtenida por inducción electromagnética ha sido la protagonista desde el descubrimiento de la electricidad, pero nuevas formas como la fotovoltaica está obteniendo protagonismo en los últimos tiempos debido a su bajo costo y relativamente fácil implementación. Por último, hablamos de los tipos de centrales generadoras de electricidad. Como vieron, existen varios tipos de centrales. Seguramente en el país donde residas tienen más de un tipo de central. Si estás en un país distinto a República Dominicana, me gustaría que me comentaras sobre los tipos de centrales generadoras que existen en tu país. En el próximo episodio les comentaré sobre los tipos de centrales que existen en República Dominicana. Ahora les presento el proyecto. En estos días de cuarentena se me ocurrió realizar un proyecto que hiciera una cuenta regresiva de 20 segundos, que es el mínimo tiempo sugerido para lavarse las manos y prevenir el coronavirus. Para ello usé un sensor de ultrasonido, dos displays 7 segmentos, un shift register, una bocina pequeña, dos transistores, dos resistencias de 330 ohmios, dos de 1000 ohmios y un Arduino Nano. El funcionamiento es el siguiente. Al acercar la mano al sensor de ultrasonido a menos de 5 centímetros, se genera un sonido y comienza una cuenta regresiva de 20 segundos. Al finalizar esta cuenta, se emitirán 3 sonidos para indicar que ha finalizado el tiempo. En las notas del programa les voy a dejar un video y toda la información necesaria para que ustedes puedan armar este proyecto si así lo desean. También, si tienes alguna sugerencia, pregunta o si piensas que le podría agregar algo adicional, no dudes en dejarme tu comentario o en escribirme al correo info@rjconcepcion.com. Ahora les presento el recurso. En esta oportunidad quiero hablarte de una aplicación que uso para organizar mis actividades llamada Trello. Esta es una aplicación para teléfonos inteligentes, pero también tiene un sitio web. De esta manera puedes darle seguimiento a tus proyectos y actividades en todo momento. Trello es fácil de usar, ya que aprovecha uno de los métodos de organización y productividad más intuitivos y efectivos, llamado Kanban. La aplicación se organiza por tablero. Cada tablero lo puedo organizar de acuerdo a un grupo de actividades. Por ejemplo, yo tengo un tablero para darle seguimiento a los proyectos de electrónica que estoy realizando. Y tengo otro tablero para las actividades relacionadas con el podcast y todo lo referente a la página web. Eso por nombrar algunos de los tableros que tengo. Dentro de cada tablero puedes organizar las tareas en unas listas.
lo que sugieren es que tengas al menos 3 listas y que éstas sean una lista llamada por hacer, una haciendo y la otra terminado. En estas 3 listas puedes organizar tus tareas y darle seguimiento. Adicionalmente a esto, puedes colocarles etiquetas a las tareas para identificarlas o darle prioridad. Y por último, puedes ponerle una fecha de vencimiento de finalización a tu tarea. Esto lo recomiendo, ya que si no, no se va a realizar nunca la tarea. Espero que te haya gustado este recurso. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en escribirme al correo info@rjconcepcion.com. Y hasta aquí este podcast del Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este episodio en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.